Ya. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Gabriel Gómez y junto a mi compañero Benjamín Fuentes le vamos a explicar sobre la dimensionalidad y la semejanza en la mecánica de fluidos. Ya. A modo de introducción, en este capítulo se verá la planificación, presentación e interpretación de los datos experimentales. Para contextualizar un poco, en la mecánica de fluidos la experimentación es de una importancia bastante grande. De hecho, se puede decir que hasta la fecha los resultados más importantes que existen se han debido a análisis experimentales. Es por eso que en este capítulo se estudiarán una serie de herramientas indispensables en la realización de los experimentos en la mecánica de fluidos, donde el objetivo será que se pueda determinar de mejor manera la comprensión de las dimensiones, unidades y además la homogeneidad dimensional o la adimensionalización de las ecuaciones. También el saber usar bien el método de variables repetitivas para identificar los parámetros adimensionales. Ahora, para entrar al contexto y conocer los conceptos, obviamente, se explicará tanto la dimensión como unidad. Dimensión quiere decir que es una dimensión que corresponde a una medida de una cantidad física, la cual no incluye los valores numéricos. Puede ser el caso, como ejemplo, del área, que es la longitud al cuadrado, o L2 como se quiera expresar. Y la unidad que corresponde a una asignación numérica para la dimensión. El caso anterior del área se puede expresar tanto como centímetro al cuadrado, como metro cuadrado, etc. Ahora se hablará sobre dimensiones fundamentales. Para el estudio del análisis dimensional, tenemos 7 dimensiones fundamentales, que son conocidas como primarias, fundamentales o básicas, las cuales son la masa, la longitud, el tiempo, la temperatura, corriente eléctrica, cantidad de luz y cantidad de materia. Esas 7 son las fundamentales y nos basamos todos. Ahora, está el tema de las combinaciones de las dimensiones no fundamentales o no primarias, como se quiera llamar, que son la combinación de dimensiones primarias. Aquí tenemos como ejemplo la fuerza, que sería mlt menos al cuadrado, o también la densidad, como se quiera expresar. Hay que también tener en cuenta que el ángulo no es una dimensión fundamental y entraría en el análisis adimensional. Y ahí, como explicación, se pueden ver los números adimensionales y sus parámetros. A grandes rasgos, la adimensionalización se basa en el concepto de la homogeneidad dimensional, lo que habla que todos los términos de una ecuación deben tener las mismas dimensiones. Quiere decir que donde la mayoría de las veces es más conveniente transformar en adimensional la ecuación utilizada. Es decir, la ecuación se transforma en una serie de parámetros sin dimensión. En el caso de mecánica fluido, teníamos 3 números principales, o 2 principales, que puede ser el número Reynolds y el número Mach. Que, como se puede ver, el número Mach es ocupado tanto con el flujo compresible y el número Freud también en el flujo con superficie libre. Principio de homogeneidad. Bueno, desde que empezamos a estudiar física, todos nos han mencionado lo que es la típica frase, no puedo mezclar peras con manzanas. Bueno, el principio de homogeneidad es una relación formal, es un principio formal que nos explica esa relación. ¿A qué me refiero con esto? La ley de homogeneidad dimensional nos indica que todo término aditivo dentro de una ecuación debe tener las mismas dimensiones para poder adherirse. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que si nosotros tenemos una ecuación en la cual tenemos solamente sumas, para poder sumar esos términos, todos tienen que estar en las mismas dimensiones. Y en caso de, una vez resuelta la ecuación, tener dos dimensiones diferentes, ¿a qué me refiero con esto? Dos dimensiones no fundamentales, dos conjuntos de dimensiones diferentes, es factor de que hubo algún error en los cálculos. Siguiente, por favor. Ok, para expresar un poco, o sea, para explicar un poco lo que es el principio de la homogeneidad, les traemos el siguiente ejemplo, que es el de la ecuación de Bernoulli para flujos compresibles, flujos incompresibles y estacionarios. ¿A qué me refiero con esto? En la ecuación de Bernoulli se tiene una suma de 3 términos. Estos 3 términos son la presión estática, la presión dinámica y la presión hidrostática. Como podemos ver aquí en el ejercicio se desglosan las dimensiones primarias
de las tres presiones mencionadas, y como se puede ver, al final del resultado, podemos darnos cuenta que las tres dimensiones son exactamente iguales. Las dimensiones de las tres presiones son masa partido en longitud por tiempo, masa partido en longitud por tiempo al cuadrado. Y como ambas, o sea, como las tres presiones tienen la misma dimensión, se pueden sumar. Y aquí es donde se explica un poco el principio de homogeneidad. Siguiente. Análisis dimensional y similitud. Bueno, aquí nos adentramos en una de las partes más importantes de esta presentación. ¿A qué me refiero con esto? En la mayoría de las investigaciones científicas o experimentas, o sea, más que nada investigaciones científicas, se requiere lo que es la experimentación. ¿Ok? Pero aquí tenemos un problema, que dentro del área de ingeniería la experimentación es un poco más complicado. Un gran ejemplo de esto es si nosotros queremos estudiar una corriente de viento en un edificio. Para uno es muy complicado estudiar directamente la corriente de viento que pasa por un edificio. Es bastante complicado y la fuerza que genera. Así que para ello, ¿qué es lo que se requiere? ¿O qué es lo que se utiliza? Se utiliza un modelo a escala de un prototipo real. En este caso, mencionado, el prototipo real sería el edificio, y un modelo a escala perfectamente puede ser un, un modelo exactamente igual al edificio, pero en un tamaño menor y que puede ser fácilmente estudiado. Pero la selección de un modelo para un prototipo a escala, o sea, como por ejemplo para un edificio, no es tan fácil de elegir. No es simplemente llegar y construir un, un modelo que se parezca. Debe cumplir tres similitudes específicas para poder ser aprobado como un modelo del prototipo real. ¿Cuáles son estas tres similitudes? La primera es la similitud geométrica. ¿A qué me refiero con esto? Que la forma del modelo debe ser exactamente igual a la del prototipo, pero a diferente escala. Prácticamente todas sus dimensiones deben estar a una escala definida con respecto a la del prototipo real. Siguiente diapo. La siguiente similitud, la similitud cinemática. Antes de mencionar un poco lo que es la similitud cinemática, para que haya similitud cinemática, debe cumplirse la similitud geométrica. Una es requisito de la otra. Así que, bueno, asumiendo que se cumple la similitud geométrica, la, la similitud cinemática consiste en que en cada punto del modelo a escala debe existir una velocidad proporcional a la del prototipo. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros estamos analizando unas líneas de flujo en un edificio, en cada punto del modelo deben haber líneas de flujo similares a las del prototipo real, pero obviamente a escala. Y la última similitud es la similitud dinámica. Como se mencionó anteriormente, para que exista similitud dinámica, debe cumplirse la similitud anterior. ¿A qué me refiero con esto? Para que exista similitud dinámica, debe haber similitud cinemática y similitud geométrica. Una vez asumiendo que existen esas similitudes, se empieza a hablar un poco sobre lo que es la similitud dinámica. ¿A qué me refiero con la similitud dinámica? Que este tipo de similitud es que en el modelo a escala, todas las fuerzas en todos los puntos del modelo a escala deben ser exactamente iguales a las del prototipo, pero claramente a escala. Para ello existe un factor de escala de fuerza, el cual nos dice que si nosotros tenemos una fuerza en un punto del modelo, al multiplicarlo por ese factor de escala de fuerza, deberíamos tener la fuerza en el prototipo real. Y una vez que se cumplan estas tres condiciones, se tiene un modelo adecuado para estudiar el prototipo real. Ya. Ahora le comentaré sobre el teorema de la repetición de la método de repetición de variables y el teorema de Pi de Buckingham. Hay que explicar primero el método de repetición. Es un método para generar números adimensionales. Está atribuido y popularizado por Edgar Buckingham y se considera una receta de 6 pasos para obtener parámetros adimensionales. El término pi o parámetro pi proviene de una notación matemática que significa un producto de variables. Y este método permite determinar estos parámetros en orden secuencial sin necesidad de recurrir a exponentes libres. Este método consta de 6 pasos, los cuales voy a enumerar en este momento. Primero que todo, hay que hacer una lista de los parámetros, como variable dimensional, adimensional y las constantes. Hay que contarlos, donde n será nuestro número total de parámetros en el problema, incluyendo la variable dependiente.
En segundo lugar, hay que hacer una lista con las dimensiones primarias para cada uno de los n parámetros. Las dimensiones primarias vendrían siendo las 7 fundamentales. Como tercer paso, luego hay que suponer la reducción de J. ¿Qué quiere decir esto? Que se supone a J igual al número de dimensiones primarias representadas en el problema, donde el número esperado es de pi igual a n menos j, de acuerdo a la definición del teorema pi de Buckingham. El paso número 4, hay que elegir los j parámetros repetitivos que se usarán para construir cada parámetro pi. Debido a que los parámetros repetitivos tienen igual potencial, tienen el potencial para aparecer en cada parámetro pi, hay que elegirlo de forma adecuada. Ya en el quinto paso, hay que construir se deben generar las variables pi, las parámetros pi, una a una mediante la agrupación de los parámetros j. Y como paso 6 y final, se debe verificar todos los parámetros pi y que sean en efecto adimensional. Y esto se debe escribir en relación funcional final en forma de cada ecuación. Ahora voy a ver las condiciones o los lineamientos para elegir los parámetros repetitivos. También constan de 8 pasos o 8 condiciones en este caso. Nunca se debe tomar la variable dependiente. Esto se debe a que si se toma la variable dependiente, aparecerá el parámetro pi en todos los pasos necesarios y no en lo que uno desea. En este caso uno debe elegir los parámetros restantes. Como segundo paso o segunda condición, los parámetros repetitivos elegidos no deben ser susceptibles de formar ellos mismos un grupo adimensional. Si forman un grupo adimensional, sería imposible generar el resto de los parámetros pi. Los parámetros repetitivos elegidos deben representar todas las dimensiones primarias en el problema. Esto se debe a que hay casos en que uno elige 2 parámetros o 3 parámetros repetitivos y no se toman en cuenta todas las dimensiones fundamentales que aparecen en el ejercicio. Nunca se deben escoger los parámetros que son adimensionales. Esto se debe más que nada que ya un parámetro, hay que descubrir un parámetro adimensional y no se puede descubrir mediante otro parámetro adimensional. Como ejemplo podemos tener un ángulo. El ángulo nunca va a servir como parámetro. No se deben elegir 2 parámetros con las mismas condiciones o dimensiones porque se sacará una variable de igual medida y no es lo que uno desea en este caso. Y siempre que sea posible, se deben elegir constantes dimensionales sobre las variables dimensionales, debido a que solo una contenga la variable dimensional. Además, hay que escoger los parámetros comunes porque ellos aparecen en cada uno de las variables pi. Y como último punto, se deben escoger variables simples, parámetros simples sobre los parámetros complejos. Puede ser el caso entre elegir una longitud y una longitud al cuadrado partido en masa, no corresponde en ese caso. Uno se asegura por la longitud simple. Ya, y como punto final, se leerá el ejercicio que mi compañero resolverá en un instante. Se tiene una película de fluido entre 2 cilindros, donde el cilindro exterior de radio R se encuentra estático, mientras que el cilindro interior está rotando a una velocidad angular W. El fluido posee una densidad ρ, la película de fluido tiene un espesor E, la rotación del cilindro interno generará un esfuerzo constante tau en las paredes del cilindro. Determinar una expresión de forma dimensional para lograr expresar las variables mencionadas y comentar los resultados mencionados y las posibles aplicaciones de los resultados. Aquí se ve expresado cómo se ve el cilindro, los dobles cilindros, con la película de espesor y rotando a una velocidad W. Ahora mi compañero procederá a hacer el ejercicio en la pizarra. Ya. Muy bien, profesor. Aquí les presentamos el siguiente ejercicio. Como se comentaba, tenemos un cilindro que posiblemente sea un viscosímetro, es un viscosímetro,
en el cual, ¿qué se tenía? Se tenía un cilindro que rota y una película de fluido, o sea, entre dos cilindros, uno que rota y el exterior que está estático, y entre medio hay una película de fluido. Aquí tenemos una vista superior desde el cilindro, donde, claro, lo que veríamos sería el cilindro que está rotando a una velocidad angular omega, una película de fluido que tiene un espesor E, un perfil de velocidad acá que claramente aquí se va a generar un esfuerzo cortante en la pared del cilindro, el radio exterior del cilindro que está estático, y dentro del fluido nosotros vamos a tener, o sea, como nosotros vamos a tener una película de fluido, vamos a tener una viscosidad y una densidad propia del fluido. Para este ejercicio, ¿qué es lo que se va a utilizar? Nuestras variables independientes van a ser la densidad del fluido, la viscosidad del fluido y el radio externo del cilindro. Así que empecemos a resolver esto con el teorema de Buckingham. Paso 1. Vamos a definir el total de parámetros. ¿Cuáles son todos nuestros parámetros? Nuestros parámetros son el esfuerzo cortante en la pared del cilindro, la velocidad angular del cilindro que rota, el espesor de la película, la densidad del fluido, la viscosidad del fluido y el radio externo. En total suma un total de 6 parámetros, un n igual 6. Vamos con el paso número 2. ¿Cuál es el paso número 2? Vamos a definir las dimensiones que tienen cada uno de nuestros 6 parámetros. Primero, el esfuerzo cortante. Como todos sabemos, el esfuerzo cortante es fuerza dividido en el área. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una dimensión de masa partido en longitud por tiempo al cuadrado. El radio y el espesor, como solamente son longitudes, la dimensión va a ser la longitud. ¿Qué pasa aquí? La velocidad angular, como nosotros sabemos, es radianes partido en segundo. Como los ángulos son adimensionales, la dimensión de un ángulo va a ser 1. Y como es radianes partido en segundo, va a ser 1 partido en el tiempo, la dimensión. La densidad es masa partido en longitud al cubo. Y la viscosidad, que creo que es la última que no he mencionado, la viscosidad va a ser la masa dividido en la longitud por tiempo. Esas son las dimensiones fundamentales, o sea, las dimensiones que va a tener cada uno de nuestros parámetros. Vayamos con el siguiente paso, que es el paso número 3. Voy a empezar a borrar acá. Paso número 3. ¿En qué consiste el paso número 3? En este paso vamos a calcular la cantidad de números adimensionales pi que nosotros de parámetros adimensionales pi que nosotros podemos generar para este ejercicio. Recordemos que en este ejercicio se nos pide determinar parámetros adimensionales y explicar para qué nos puede servir cada uno. Ok, ¿cómo se define esto? Vamos a definir un K que va a ser igual a N menos J. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos que definir cuál es nuestro J, que creo que fue un paso que olvidé definir. Nuestro J corresponde al número de dimensiones fundamentales, mientras que el n corresponde al total de parámetros. Como ya nosotros sabíamos, el total de parámetros es 6. El j es el número de dimensiones fundamentales. Contemos. Masa, longitud, tiempo. Longitud ya está, longitud, tiempo, masa, longitud, longitud. Como se puede ver, tenemos solamente 3 dimensiones fundamentales, masa, longitud y tiempo. Por lo tanto, nuestro J será 3. ¿Y esto qué implica? Implica que se tendrá un número K igual a 6 menos 3, lo cual es 3. ¿Qué representa esto? ¿Qué representa el número K? Representa que tendremos 3 parámetros adimensionales pi. Tenemos 3 parámetros adimensionales pi para este ejercicio. O sea, para este problema. Muy bien.
¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? En el paso número 4 se van a escoger los J parámetros repetitivos, o los parámetros que van a ser independientes. Paso 4, se escogerán los J parámetros repetitivos. Dentro de esto, ¿qué parámetros vamos a escoger? Ya se mencionó en un principio. Los parámetros que vamos a escoger van a ser la densidad del fluido, la viscosidad del fluido y el radio externo del cilindro. Aquí tenemos ya los 3 parámetros J repetitivos. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pasamos al paso 5. El paso 5 habla directamente sobre expresar nuestros parámetros adimensionales pi. Para ello, como ya sabemos que vamos a tener 3 parámetros adimensionales, enumerémoslos. Pi 1, pi 2, pi 3. Como tenemos 3 parámetros adimensionales pi, 3 variables independientes que se van a repetir en cada uno de los pi, y tenemos otras 3 dimensiones que en este caso ya serían dependientes. Cada parámetro dimensional va a ser para una dimensión dependiente. Por ejemplo, el primer parámetro pi va a ser para la velocidad angular, la cual va a estar multiplicado por rho elevado a a, mu elevado a b, r elevado a c. Por otro lado, para el segundo parámetro dimensional se va a tener el esfuerzo cortante por rho elevado a, por la viscosidad elevado a b, por el radio externo elevado a c. Y por último, el último parámetro va a ser el espesor de la película, el cual va a ser E por rho elevado a, mu elevado a b, r elevado a c. Y de esta manera ya tenemos cómo va a ser cada uno de nuestros parámetros adimensionales pi. Pero para ello aún no está listo. Tenemos que determinar cuáles son los valores de A, B y C para cada uno de los pi. Voy a borrar para empezar a... Muy bien, vamos con el primer pi. Pi 1. Velocidad angular por rho elevado a, por mu elevado a b, por r elevado a c. Tenemos que trabajar con las dimensiones de estos parámetros. Velocidad angular es 1 partido en tiempo. Densidad es masa partido en longitud al cubo. Viscosidad es masa partido en longitud tiempo. Y el radio externo es longitud. Cada una de ellas va a ser elevado a B y a C. ¿Y esto qué tiene que ser igual? Como nosotros queremos un parámetro adimensional, ¿qué se debe tener? Se debe tener que la masa debe estar elevado a 0, la longitud debe estar elevado a 0 y el tiempo debe estar elevado a 0, ya que nosotros estamos buscando parámetros adimensionales. En base a esto se nos va a formar un sistema de ecuaciones para la masa, para la longitud y para el tiempo. Primero, para la masa, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que, acá tenemos una masa, nos va a quedar A, más, acá tenemos otra masa, elevado a B, igual a B, igual a 0. Estamos haciendo un sistema de ecuaciones solamente con los exponentes de nuestras dimensiones. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener la longitud. Para la longitud, ¿qué se va a tener? Se va a tener menos 3A por la longitud que está acá, menos B por la longitud que está acá elevado a B, más C igual a L0. El tiempo. Para el tiempo, ¿qué vamos a tener? Acá tenemos un T elevado a menos 1. Entonces nos va a quedar menos 1. ¿Dónde más? Aquí no tenemos tiempo. Acá tenemos tiempo. Y está en el denominador. Por lo tanto, nos quedaría menos B igual a 0. Al resolver este sistema de ecuaciones, ¿qué es lo que nosotros podemos determinar? Podemos determinar que A, o sea, B es igual a menos 1, B es igual a menos 1, A es igual a 1 y C es igual a 2. Una vez que ya se obtienen los valores A, B y C, es posible determinar el parámetro adimensional pi. Voy a borrar los otros dos parámetros adimensionales para expresar solamente el parámetro 1.
el cual nos quedaría pi1 igual omega por la densidad por el radio al cuadrado. ¿Y qué nos queda? Nos quedaría la viscosidad elevado a menos 1. Al estar elevado a menos 1, la vamos a dejar en el denominador. Y así es como nosotros obtenemos nuestro primer parámetro adimensional para la velocidad angular del radio de giro. ¿Nosotros qué podemos hacer con esto? Con este pi que tenemos acá, este parámetro dimensional, nosotros podemos definir otro ejemplo, otro problema, en el cual nosotros cambiamos la viscosidad, cambiamos la densidad, pero mantengamos el radio y mantengamos los otros parámetros constantes. Y usando este mismo parámetro dimensional, podemos encontrar la velocidad angular en otro fluido, pero más o menos de la misma escala. Que aquí es donde viene un poco el tema del modelo prototipo. Pero bueno, aún no está listo el ejercicio. Nos falta verificar algo, que es el paso número 6. ¿En qué consiste el paso número 6? El paso 6 consiste en verificar que las dimensiones estén correctas y ver que realmente este parámetro sea adimensional. ¿Cómo se va a ver eso? Se va a verificar los valores A, B, C obtenidos en las dimensiones de los parámetros. 1 partido en T, masa partido en longitud al cubo, elevado a A, que es 1, masa partido en longitud por tiempo, elevado a B, que es menos 1, por longitud al cuadrado, en dimensión. Empezaré a borrar un poco. ¿Qué es lo que se va a tener? Saquemos los corchetes de dimensiones y empezamos a trabajar esto como algebraicamente. Nos va a quedar tiempo elevado a menos 1 por masa partido en longitud al cubo por, al estar elevado a menos 1, esta fracción está elevada a menos 1, se puede invertir. Longitud por tiempo, partido en masa, por longitud al cuadrado. Vayamos trabajando esto. El tiempo de estar elevado a menos 1 nos quedaría 1 partido en tiempo, por masa partido en longitud al cubo, por longitud partido en tiempo, longitud por tiempo partido en masa, por longitud al cubo. ¿Qué es lo que nos va a ir quedando acá? Acá nos va a quedar que los tiempos se eliminan, las masas se eliminan, la multiplicación por 1 ya sabemos que va a seguir siendo el mismo número, por lo tanto lo podemos dejar como 1 partido en L al cubo por L al cuadrado. Como ya sabemos, 1 partido en L al cubo por L al cuadrado nos da L al cubo. Nos quedaría L al cubo por L al cubo, lo cual nos daría 1. ¿Y a qué se refiere esto? Esto se refiere a que se eliminaron todas las dimensiones. Por lo tanto, nuestro parámetro pi encontrado es realmente un parámetro adimensional. Así que se verifica. Muy bien. Y de igual manera, como se calculó el parámetro adimensional número 1, se calculan los otros dos parámetros adimensionales, siguiendo los mismos 6 pasos y verificando que sean realmente adimensionales. El segundo parámetro, recordemos que la variable dependiente iba a ser el esfuerzo cortante, y para el tercer parámetro, la variable dependiente iba a ser el espesor de la película. Y por lo tanto, aquí se da por concluido el ejercicio realizado. Y como ya se mencionó anteriormente, estos parámetros dimensionales nos pueden servir para cualquier fluido, para cualquier radio, y se pueden igualar entre modelo y prototipo, y así encontrar relaciones en prototipos a base de modelos. Ya. Y ya con el ejercicio realizado por mi compañero, damos por terminada la presentación. Espero que se hayan entendido los temas presentados, como las dimensiones fundamentales, el análisis dimensional como adimensional, los principios de homogeneidad, y en el ejercicio se explicaron constantemente el método de repetición y el teorema de Pi de Buckingham. Con esto cerramos la presentación.
espero que haya sido de su agrado. Nos despedimos, profesor. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.